nos detenemos, como digo, en el análisis. Saludamos a Osvaldo Acevedo, que es el director de la firma encuestadora Jan Haas, y a Luz María Sierra, que es la directora del diario El Colombiano, que además está cumpliendo años, el diario El Colombiano. En primera instancia, Osvaldo Acevedo, buenos días, gracias por atendernos a esta hora. Con mucho gusto, Juan Manuel, para servirles. Su primera mirada frente a estos resultados, que además uno podría decir eventualmente ponen a Gustavo Petro arriba, como ha sido la tendencia de las últimas encuestas, pero los que están todavía indecisos son protagonistas también de estos resultados, ¿no? Sí, señor, así es. Gustavo Petro es un candidato que lleva 4 años en campaña. Los medios le han dado un protagonismo importante porque durante esos 4 años, o no tanto, 3 y medio, ha estado solo como único candidato, de manera que ha tenido unos números muy altos, 40-45%. Pero ya que empezó realmente la campaña, eso se ha venido moderando y en este momento se encuentra en un 27, subiendo desde un 25, que estaba hace un mes y medio, pero esa subida está dentro del margen de error, de manera que no se puede calificar como subida ni como una situación grande, porque todos los candidatos, o casi todos los candidatos, tuvieron pequeños movimientos durante este mes y medio que pasó desde la encuesta de diciembre hasta hoy, pero esos movimientos de nuevo no son significativos. Es mucha la cantidad de candidatos, de manera que eso lo hace un poco más complejo, pero lo hace también más interesante porque se le ha dado la oportunidad a todos los que están aspirando a la presidencia. Claro, muy interesante lo que usted está precisando. Luz María Sierra, que es la directora del prestigioso diario El Colombiano, diario que está cumpliendo por estos días 110 años. Nos complace mucho saludarla, Luz María, y su primera mirada, su primer análisis frente a estos resultados. Juan Manuel, muchísimas gracias y muchas gracias por tenernos en esta gran alianza con ustedes. Sí, como decía Osvaldo, primero destacar una cosa, que han pasado 47 días desde la anterior medición. La primera encuesta, la primera gran encuesta la tuvimos el 21 de diciembre y han pasado 47 días y prácticamente todos los candidatos están iguales porque los movimientos que se dan están dentro del margen de error. Y el segundo punto que quería destacar, como usted lo mencionaba al principio, es que si uno suma quienes votarían en blanco, que son 19%, y quienes aún no saben o no responden, que son un 8%, nos da un 27%, que es exactamente la misma cantidad de intención de voto que tiene Gustavo Petro. De manera que, pues Gustavo Petro lidera, pero hay una gran cantidad de personas que todavía no saben por quién van a votar. Entonces esto, de cara a las elecciones de las encuestas, de las consultas del 13 de marzo, pues se definirán muchas cosas. Todos estos candidatos que ahora aparecen como pequeñitos, como atomizados en sus grupos, pues probablemente después del 13 de marzo tendrán otro tipo de votación. Osvaldo, a la luz de lo que dice Luz María Sierra, la directora del Colombiano, en caso de que a la segunda vuelta pasaran Gustavo Petro, que todo indicaría que puede ser así, y un candidato de centro, el candidato de centro o de derecha moderada, ¿usted cree que Petro derrotaría a ese candidato de centro o que las cosas serían al contrario? Yo no me atrevería a decir en este momento nada porque faltan muchísimos eventos por suceder. Pero la probabilidad existe, claro que sí. Lo han mostrado con la fortaleza que muestran los números y los demás todavía no se han mostrado con números sustancialmente altos que permita hacer ese análisis. Pero sí, claro que es posible. Sí, quisiera Juan Manuel preguntarle a los invitados por las regiones, cómo están viendo el panorama regional, quién es fuerte en dónde. Sería interesante preguntárselo a Osvaldo, ¿cómo ve la distribución regional en estos momentos del voto en relación con cada uno de sus candidatos, Osvaldo? Pues así como no se movieron los totales, es interesante ver que sí se movieron en las regiones. De manera que un caso importante es en la manera como se movió Antioquia, que Luz María tiene un análisis interesante sobre eso. Me gustaría oírle su análisis. Sí, en realidad decíamos anoche en el canal RCN que Gustavo Petro, que estuvo en campaña intensa en este mes en Antioquia, recorrió pueblos, se vistió de paisa, llenó plazas, pues en realidad no subió, sino que bajó un poco, también dentro del margen el margen de error, hay que decirlo, bajó de 14 a 13 puntos en el eje cafetero. Por supuesto subió en otras como Bogotá, en Centro Oriente y Pacífica, pero Rodolfo Hernández, que no estuvo haciendo campaña en Antioquia,
subió en el eje cafetero 5 puntos, de 7 a 12%. Entonces, de pronto la gente de esta región del país, mientras no se definen quiénes son los candidatos definitivos de las consultas, pues parece de todas formas estarse volcando un poco más hacia Rodolfo Hernández, hacia esa opción. Ahora, Luz María, frente a lo que usted señala en relación con Antioquia y el eje cafetero, tengo la siguiente inquietud. No sé si Osvaldo también tenga respuesta a esta inquietud, pero inicialmente me gustaría escuchar a Luz María. Nos detenemos en el aparte específico de Antioquia, eje cafetero de esta gran encuesta, que como lo decíamos esta mañana temprano, permítanme abrir el paréntesis porque hemos leído a lo largo de la mañana resultados de la encuesta, es una gran encuesta en todo el sentido de la palabra, porque no solo es lo electoral, sino también percepción ciudadana frente a temas de inseguridad, corrupción, migración, en fin, cierro el paréntesis. En relación con Antioquia, Luz María, los resultados son los siguientes. Antioquia, eje cafetero. Votarían blanco 18%, Gustavo Petro 13%, Rodolfo Hernández 12%, Sergio Fajardo 12%, Federico Gutiérrez 10%, no sabe, no responde 9%, Ingrid Betancourt 5%, y más allá Alejandro Gaviria 1%. 3 candidatos antioqueños, si la memoria no me falla, si estoy haciendo bien las cuentas, Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, y sin embargo el voto en blanco lidera y le sigue Petro y le sigue a Rodolfo Hernández. ¿Qué pasa con los candidatos antioqueños, Luz María? Es lo mismo que está pasando en todo el país, que es que las personas todavía no tienen claros que estos sean candidatos definitivos, porque recuerde usted que estamos contando a 21 candidatos en las dos consultas, en la de centro derecha y en la de centro Esperanza y Equipo por Colombia, hay 15 candidatos. Entonces, todavía reina la confusión. Solamente hasta el 13 de marzo yo creo que se van a decantar estas votaciones. Por eso es que hoy reina Gustavo Petro y por eso durante tanto tiempo ha estado reinando Gustavo Petro, porque los otros finalmente no son candidatos definitivos. Por eso el otro que se destaca es Rodolfo Hernández, porque tampoco va a consultas. Bueno, me dirán que Gustavo Petro sí va a consultas, pero Gustavo Petro ha utilizado más las consultas como una estrategia de campaña, porque evidentemente, así como hace 4 años quienes lo acompañaron en su consulta no tenían suficiente capacidad para ganarle, esta vez tampoco, así Francia Márquez aparezca con un número destacado. Entonces, cuando hablamos de consultas no hablamos de Gustavo Petro, sino de las otras 2 consultas. Y mientras no se decante, porque es que una consulta de esas tiene 8, ahora 7, la otra tiene 5, antes tenía 6. Entonces, mientras no se decante esto el 13 de marzo, difícilmente la gente va a decidir votar por uno u otro candidato, porque todavía no los ve en el firmamento. Yo me pregunto, y esta tal vez es una cuestión muy estadística, pero pues también es para Osvaldo Acevedo una pregunta en términos de cómo medir un proceso electoral que ha cambiado tanto. Porque en esa primera pregunta en la que estamos viendo todos los candidatos, ese chorrero de, yo no sé, serán 18 candidatos, algo así, pues así no es el proceso electoral. El proceso electoral pasa, como lo acaba de mencionar muy bien Luz María Sierra, por estas consultas que van a depurar esa lista y que van a dejar 5, 6, 7 candidatos. Como no podemos sacar a muchos de esos 28, sí podemos leer en esa pregunta del chorrero de candidatos, Osvaldo, en realidad las intenciones de voto de los colombianos en este momento, o eso es una pregunta que más bien mide la favorabilidad, la opinión, alguna intención de voto por allá oculta por detrás de los candidatos y no el proceso electoral. Sí, señor, en eso tiene razón. Y el nivel de conocimiento es otra variable muy importante para determinar cuántas personas conocen a un candidato, de manera que de ahí se puede derivar que si lo conocen, algunos votarán por él y otros no. Y eso, con esa cantidad tan grande y con ese nivel de conocimiento bajo, en particular de los que están con un punto y con menos de uno, pues es una cosa difícil, pero yo pienso que hay que darle la oportunidad a todos primero y segundo, mostrar el escenario que se va a presentar el 13 de marzo, que es un escenario real, que ese ya permite hacer un análisis adicional. Pero yo no quisiera terminar sin aportar que esta gran encuesta se llama así también porque tiene detrás de sí 11 medios líderes de comunicación en el país y en las regiones. De manera que eso, además de todo lo que ustedes han dicho, también lo convierte en una gran encuesta
con una gran alianza de medios detrás, y yo quería hacer notar ese punto. Claro, Luz María, ¿usted tiene algún comentario acerca de la dificultad de medir ese proceso electoral que ahora tiene estas cuasi primarias en las consultas? Claro que sí. Yo creo que eso es lo que ha hecho muy diferente estas elecciones a las elecciones que hemos tenido históricamente. Porque fíjese usted que las consultas realmente son un invento relativamente nuevo en el país. Se hicieron hace 4 años, se han intentado otras en otros años, pero como hace 4 años fueron tan exitosas porque los dos que participaron en consultas, que fue Gustavo Petro y que fue Iván Duque, fueron los que finalmente pasaron a la segunda vuelta. Entonces este año todos consideraron que las consultas era un impulso dentro de la carrera electoral. Sin embargo, por la cantidad de nombres, lo que hace es que hoy se dificulte, pero no nos extrañemos que de pronto, después del 13 de marzo, pues cambie mucho este tablero de personajes que están punteando en las encuestas, o por lo menos los que hoy parecen tener pocos puntos y poca posibilidad. Quién sabe si después del 13 de marzo, luego de salir ganadores de sus respectivas consultas, pues logren una mejor aceptación de la gente. Doctora Acevedo, en los últimos meses, pues los precandidatos han sido noticia, pero 2 de ellos particularmente, una Ingrid Betancourt por su decisión de irse a solas en busca de la presidencia, otro hace ya un par de meses o más, Alejandro Gaviria, que era rector de la Universidad de los Andes, pero uno de los porcentajes en esta encuesta y están muy abajo, con un 1%, un 2%, realmente puntajes prácticamente mínimos. ¿Qué cree que pasó con ellos dos, doctora Acevedo? Pues primero son 2 personas muy importantes, pero que han estado relativamente ausentes del escenario nacional. Aunque Alejandro Gaviria estuvo de ministro 4 años, se ha visto ya últimamente que el protagonismo de los líderes nacionales no está en los ministerios ni en el Congreso, sino que se ha trasladado hacia las alcaldías de los municipios grandes de Colombia. Por eso es que vemos que hay 4 de ellos en los puestos principales de esta encuesta. Pero el nivel de recordación, cuando la gente se aleja de la digamos, vida nacional, como le pasó a Oscar Iván Zuluaga durante 8 años, acusa posteriormente unos números muy bajitos, y eso pienso yo que sea la razón por la cual se ven esos números tan bajos para Ingrid y para Gaviria. Muy bien, 7 de la mañana, 20 minutos, y nos detenemos en un último tema, agradeciéndole por su tiempo a Luz María Sierra y a Osvaldo Acevedo. Para ellos, las últimas inquietudes. Detengámonos en lo que la gran encuesta revela frente a las coaliciones, coalición por coalición. Por ejemplo, en relación con el pacto histórico, se le pregunta a los ciudadanos, de los siguientes precandidatos de la coalición Pacto Histórico, ¿cuál preferiría como presidente de la República? Pacto Histórico, 42%, ninguno. 36% Gustavo Petro, 8% Francia Márquez, 5% no sabe, no responde. En cuanto a la coalición Centro Esperanza, la misma pregunta. De estos candidatos, ¿cuál preferiría como presidente de la República? 47%, ninguno. 18% Sergio Fajardo, 12% Juan Manuel Galán, 9% Ingrid Betancourt, 5% no sabe, no responde, 3% Alejandro Gaviria. Y luego, coalición Equipo por Colombia, que está en el ojo del huracán hoy, precisamente, se le pregunta lo mismo, ¿cuál preferiría como presidente de la República? Ninguno, 55%, 15% Federico Gutiérrez, 10% Alejandro Char, 9% Enrique Peñalosa, 4% no sabe, no responde. El tema de las coaliciones, bien importante también para medir, ¿no? Me preocupa muchísimo, o más bien no me preocupa, me parece muy interesante los resultados que hay en las coaliciones, porque en este caso, Osvaldo, pues ahí sí se podría medir. Ustedes tienen un tamaño de muestra, si bien preguntan por cada una de las coaliciones a quienes van a votar, y uno solamente puede votar por una, el tamaño de muestra sí hace representativo ese voto. ¿Qué destacaría usted de esos resultados de cada una de las coaliciones? Yo creo que eso es un tema que también tiene mucho que ver con estos nombres tan extraños que tienen ahora estas coaliciones y estos grupos, y la Esperanza y la Equipo Colombia, etcétera. Y eso no se logra establecer muy bien en la mente de los colombianos, en particular de los estratos 1, 2 y 3, que no tienen ese acceso a medios que le permite a la gente saber muy bien por quién, de manera que cuando oyen esos nombres
presumo yo, porque esto es totalmente hipotético, habría una posibilidad de que esos números, de que esas elecciones se eleven a lo que se están narrando, porque además de lo que dijo Juan Manuel, no es solo los que dicen que ninguno, sino los que dicen que no sabe o no responde, que sumados los dos, en casi todas las 3 consultas es superior al 50%. Y Luz María, su percepción frente a este tema de coalición, y además quiero hacerle una pregunta adicional en su condición de periodista, de gran periodista que es Luz María Sierra, todos lo reconocemos, ¿puede afectar en algo o va a afectar en algo el futuro de Alejandro Char, este escándalo con Aida Merlano en su coalición? Primero su percepción general y luego el otro tema. Pues descontando la consulta de Gustavo Petro, pues que como ya he dicho, me parece pues que está hecha para hacer una consulta de uno. Me parece que en las otras dos en este momento, precisamente como mencionaban antes, están punteando los dos paisas, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, y estamos a solo un mes y una semana de las elecciones. Y como se están moviendo las cosas, uno podría pensar por encuesta que no va a cambiar nada. Sin embargo, precisamente lo que usted menciona de Alejandro Char, no sabe uno cómo reacciona los votantes ante un episodio de estos, pues que curiosamente sale justamente antes de las elecciones. Muy adecuadamente viene Aida Merlano a hacer esta denuncia justo un mes antes. Pero yo aquí lo que creo es que en este tipo de encuestas no se refleja un poco la maquinaria, no se refleja un poco cómo sería el manejo de votos en ciertas regiones del país, que pueden hacer que las encuestas no necesariamente al final del día resulten tan acertadas. Pero si es como se plantea en esta encuesta, pues yo creería que ya Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo tienen una ventaja importante teniendo en cuenta el poco tiempo que falta para esa jornada electoral. Pues muchas gracias a Osvaldo Acevedo, que es el director de la firma encuestadora Jan Haas, por ayudarnos a entender los resultados de la encuesta. Osvaldo, gracias. Con mucho gusto, Juan Manuel, muchas gracias por la llamada. Luz María Sierra, directora del Colombiano, gracias por su tiempo también, Luz María. Muchas gracias, Juan Manuel, y a todos sus oyentes un saludo muy especial hoy. Muy bien, la gran encuesta de Jan Haas para una alianza de medios muy prestigiosos en Colombia, diarios como El Colombiano, El País de Cali, El Universal de Cartagena, Vanguardia de Bucaramanga, El Heraldo de Barranquilla, La Patria de Manizales, el Diario Económico La República y medios de esta casa periodística, RCN Radio, la FM, el canal RCN y NTN 24. Entonces ahí están los resultados, Gustavo Petro y los indecisos liderando la intención de voto. Es una encuesta que tal vez vaya a ser la más breve de la historia reciente de Colombia. Que muestra una encuesta que muestra el proceso electoral más breve de la historia reciente de Colombia, porque finalmente tanto Osvaldo Acevedo como Luz María Sierra nos dicen con toda razón que todo puede cambiar de aquí en adelante después de las elecciones de Congreso y de las consultas. Solamente en ese momento, José Manuel, vamos a tener los colombianos claro por quiénes vamos a poder votar y por quiénes no. En ese momento es cuando va a empezar a conocerse la verdadera intención de voto de los colombianos. Y al tiempo, pues es la campaña más larga, y me refiero a la de Gustavo Petro, que ha logrado desde el comienzo posicionarse en la mente de los colombianos como el único candidato que va a poder disputar con certeza esa segunda vuelta y la primera vuelta. Yo creo, profe y Juanma, que el tablero está abierto, que el tablero está quieto, como lo hemos registrado, pero todo puede pasar. Y las candidaturas que hoy se ven perdidas pueden volverse viables a partir del día 14 de marzo por la mañana, cuando los colombianos ya no tengan que escoger entre 21 candidatos, sino entre 5 o 6 apenas. Me parece que el hecho de que Gustavo Petro lleve el liderazgo, y eso no hay que desconocerlo, no quiere decir que el señor Petro sea presidente por muchas reuniones que tenga en el Vaticano con el Papa. Me parece que ha hecho una campaña sobresaliente el doctor Rodolfo Hernández, que a pesar de bajar un punto en esta encuesta, sigue de todas maneras ganando en recordación
votación y pegando duro en regiones, por ejemplo, como Antioquia, ni se diga en el centro oriente colombiano, en donde sigue manteniendo una posición interesante. Muy valioso lo que vaya a pasar también en Barranquilla, como decía Luz María. Vamos a ver cómo reaccionan los costeños frente a las revelaciones que se han conocido en las últimas horas, porque esa reacción nunca es posible de predecir del todo. Vamos a ver qué pasa en la costa atlántica entonces, en ese duelo de Petro contra Alex Char, y por supuesto ver qué ocurre en una ciudad como Bogotá, en donde sigue llevando el liderazgo el doctor Gustavo Petro, pero también la Centro Esperanza tiene algunas posibilidades interesantes. Luego, el tablero me parece que está absolutamente abierto y todo va a pasar después del 13 de marzo. Antes, quizá la foto va a seguir igual. Eso es cierto y además como se ha visto, en todas las campañas hay sorpresas y en esta las va a haber. ¿Quién se imaginó cuando se lanzó Alejandro Gaviria, que apareció en todos los medios de comunicación, que a estas alturas iba a tener el 1% en los sondeos? ¿Quién se imaginó hace un par de meses que Ingrid Betancourt iba a terminar de candidata presidencial o que Rodolfo Hernández iba a estar peleando los primeros lugares de una encuesta? Pero como dice José Manuel, aquí el panorama se va a aclarar el 14 de marzo en la mañana, cuando veamos ya menos candidatos, y luego cuando pase la primera vuelta la gente votará de un modo distinto. En la primera uno siempre vota, como dicen los franceses, a favor de un candidato, pero en la segunda vota en contra, de manera que aquí puede pasar cualquier cosa. Dos elementos para complementar esto. El primero, reiterando en este punto de que todo puede cambiar, es impresionante el número tan alto de personas que no sabe por quién va a votar o que no responde por quién va a votar, teniendo intención de voto, porque esta es una encuesta de intención de voto. Y señala un elemento que no hemos mencionado. El principal problema para los colombianos hoy en día, según esta encuesta, es la situación económica. 7:29, el análisis de la gran encuesta de Jan Haas para la Alianza de Medios, que revela intenciones de voto y también percepción sobre problemas ciudadanos.